Hola. Hoy te voy a mostrar 3 consejos que yo uso, y que sin duda me han hecho mucho más atractivo para las mujeres y que si tú también usas, tendrás muchas mujeres en tu cama desde hoy mismo. Me llamo Carlos, soy experto en seducción e inteligencia social, y si te gusta la idea de este video, puedes dejar tu rosa en los comentarios. Jugador, no tengo ninguna duda de que una de las cosas que más me ayudan a la hora de acercarme a una mujer es el lenguaje corporal que aprendí durante años estudiando y practicando la seducción. Antes de aprender el lenguaje corporal correcto para acercarse a las mujeres, el lenguaje corporal que hace que se sientan atraídas por un hombre. Pasé por muchas dificultades, me rechazaron varias veces, usando las frases hechas que muchos dicen aquí en YouTube. He tenido acercamientos que salieron tan mal que las mujeres se rieron en mi cara. ¿Te ha pasado alguna vez que se rieron en tu cara también? Dime cómo fue para que podamos intercambiar ideas. Por eso voy a seguir hablando de esto, porque a mí no me funcionó, y quiero evitarte las mismas experiencias por las que yo pasé. Antes de usar cualquiera de las frases hechas que te enseña la gente en YouTube, junto con pequeños consejos que nunca funcionarán, necesitas aprender y entender el proceso de 3 fases por el que pasa una mujer para decidir si se va a ir a la cama con un hombre o no, y una vez más el enlace a mi masterclass gratuita está aquí abajo para que puedas aprender esto de una vez por todas. Bien, ya he dicho mucho aquí. Así que vamos a estos consejos que yo uso, y que me ayudan a atraer a muchas mujeres. Lo primero que me ayudó mucho fue empezar a tener un lenguaje corporal más abierto. Como yo era una persona extremadamente insegura, siempre estaba encogida, con los brazos cruzados y las piernas juntas. En resumen, tenía miedo de ser visto. Y ese es uno de los mayores errores que puedes cometer. A las mujeres les atraen los hombres seguros de sí mismos, y este tipo de lenguaje corporal, que te acabo de decir que tenía, muestre todo lo contrario. Así que una de las cosas que más me ayudó, fue simplemente perder el miedo a ocupar espacio y exponerme más. Probablemente has visto Suits. ¿Has visto el lenguaje corporal de Harvey Specter? A eso me refiero. ¿Has visto alguna vez la serie Suits? Deja un comentario aquí para que pueda ver cuántos de vosotros aún no la habéis visto, y si no lo habéis hecho, os estáis perdiendo una gran serie. Hermano, lo segundo parece una tontería, pero es algo muy importante. Que fue aprender a hacer ver mis palabras. Antes era tan inseguro que tenía miedo incluso de gesticular y tocar a la gente. Sí, los gestos y el tacto son muy importantes. Atraen la atención de la mujer hacia ti, hacen que te preste atención, que conecte contigo e incluso que se empiece a generar la primera tensión sexual. Empecé a darme cuenta de la importancia del tacto pronto después de varios intentos y errores con muchas mujeres calientes. La realidad es que no hay conexión y tensión sexual sin tacto, y sin conexión y tensión sexual ella nunca se irá a la cama contigo. Tú que has llegado hasta aquí en este vídeo te beneficiarás mucho de este último consejo, porque estoy seguro de que nadie te ha pasado este consejo que simplemente lo cambia todo a la hora de hablar, y seducir a una mujer, que es simplemente saber observar a la mujer. Y aquí no te voy a dar un consejo sobre señales de interés, aquí te hablo de leer a la mujer como se lee un libro. Sabes exactamente lo que pasa por su cabeza, solo por el lenguaje corporal. Esta es una técnica avanzada que al poco tiempo de aprenderla, nunca más fui rechazado por ninguna mujer. Esta es una de las características que considero más importantes, para haber cambiado todo mi juego con las mujeres. Sin esto no hay seducción alguna, sin observar y entender a la mujer, nunca sabrás cuándo dejar la primera fase y pasar a otra, y sin saber esto nunca te llevarás a una mujer caliente a la cama. Hermano, si quieres aprender a tomar el control del canal de atracción sexual del cerebro de una mujer, te voy a dejar aquí en la descripción, y fijo en los comentarios el enlace a mi masterclass gratuita donde te voy a mostrar, y ayudar a entender el proceso de 3 fases que toda mujer tiene que pasar para decidir si se va a la cama con un hombre o no. Estoy seguro de que después de aprender el proceso de las 3 fases, no necesitarás volver a ver otro vídeo de seducción en YouTube. Pero, tienes que correr a verlo cuanto antes. Hay varias personas que se ocupan de la seducción en las redes sociales que están denunciando la masterclass porque ahí sí que te enseño todo lo que necesitas para que cada fin de semana tengas mujeres de categoría 8, 9 y 10 en tu cama. Hermano, mira este video tantas veces como sea necesario. Suscríbete al canal para no perderte ningún video y seguir aprendiendo para dominar el juego. Comenta lo que te ha parecido este video, y tu situación con las mujeres, para que podamos hablar y ayudarnos siempre. Dominemos el juego y eso es todo.